Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Step 7 desde cero. Mi nombre es David García Rincón. Vamos a continuar con el curso y como sabéis estamos en el bloque 1, que son las cosas más básicas. En el vídeo anterior vimos los detalles del administrador Simatic y vamos a empezar a trabajar con el hardware, a conocer el hardware. Es importante el hardware porque básicamente todo lo que programamos va a ir orientado a que va a funcionar en unos equipos. Entonces conviene tener muy claro también qué hace cada equipo, cómo se puede utilizar y bueno, pues ir teniendo también, adquiriendo una experiencia con ellos, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar abriendo el Simatic Manager. Y bueno, a mí me aparece aquí lo último que tenía trabajando, que es lo que hicimos en el tutorial anterior, y lo voy a cerrar y vamos a hacer vamos a hacer un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Y vamos a hacer un proyecto nuevo que ya vamos a ir ampliando a lo largo del curso, con lo cual, pues bueno, pues os recomiendo que os preparéis una carpeta donde lo tengáis localizado y así siempre podéis rápidamente acudir a él, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues lo primero que nos dice el nuevo proyecto es dónde va a ir ubicado. Por defecto siempre va a utilizar la carpeta S7proj, que cuando se instala cuando se instala el paquete de software, pues nos la crea, ¿no? Pero bueno, yo voy a ir a una carpeta que al final la he dejado en raíz. Tengo una carpeta temporal, la podéis poner donde queráis, pero sí que os recomiendo que la ruta no sea excesivamente larga, porque si no, bueno, pues os va a dar algún error, ¿de acuerdo? Vale, pues voy a utilizar esta carpeta, proyecto tutorial, y voy a colgar ahí pues todo lo que vayamos haciendo. En principio vamos a crear un proyecto, ¿vale? Y le vamos a llamar proyecto tutorial. O podéis ponerle el nombre que os dé la gana, realmente. Perfecto, bueno, pues nos aparece, como vimos en el vídeo anterior, un proyecto en blanco, y lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo insertar hardware, ¿de acuerdo? Vamos a ver los detalles del hardware. Bien, vamos a trabajar con equipos Simatic 300, que son los más habituales y los que más os vais a encontrar en la industria. Y bueno, aquí le podemos poner el nombre que nos dé la gana, ¿de acuerdo? Podría ser PRY, no sé, 2021, que es el año en el que estamos haciendo este tutorial, TUT, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero podéis ponerle el nombre que os dé la gana. Realmente este tiene que ser un nombre que esté relacionado con el proyecto que estéis haciendo, ¿no? Con la referencia de vuestro proyecto o la que os dé el cliente y demás. Vale, bueno, ya van apareciendo aquí cosas, como veis, y ya lo que nos aparece aquí debajo de nuestra CPU, bueno, nuestro proyecto es en S7300, es pues un elemento que es hardware. Si hacemos doble clic, nos va a abrir el Hardware Configuration, ¿de acuerdo? Que como vimos ayer es otra herramienta, digamos, que está gestionada por Simatic Manager, pero está relacionada, o sea, lo que hagamos aquí va a ir al proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, luego cuando descargamos, sí que es cierto que si os fijáis tenemos botón de cargar en módulo y cargar en PG, igual que vamos a tener cuando tengamos el software, es decir, podemos cargar hardware pero no cargar software, podemos cargar software pero no cargar hardware, o realmente vamos a necesitar cargar todo, ¿vale? Pero está de alguna manera independizado. Muy bien, bueno, tenemos aquí a nuestra parte, lo voy a maximizar para que quede claro, y tenemos aquí en nuestra parte derecha pues las librerías, digamos, donde tenemos nuestro hardware, ¿de acuerdo? Este, digamos, que es el hardware que tenemos, es el hardware de Siemens, que ellos ya directamente nos ofrecen cuando instalamos el paquete de software, y realmente si hacen actualizaciones se pueden también ampliar, ¿de acuerdo? Y luego si son hardware de otros fabricantes, si vamos a comunicar y demás, pues también podremos cargarlo, como ya veremos más adelante. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es colocar un bastidor. Un bastidor realmente es, digamos, un perfil donde vamos a colocar nuestros módulos. Os muestro una representación gráfica de lo que serían estos perfiles. Como veis en la parte de atrás es un perfil de aluminio, como podría ser un carril DIN, pero bueno, aquí nos hicieron complicar haciendo una referencia que es de Siemens, con lo cual pues bueno, pues pagas más que por un carril DIN. Y como veis, bueno, pues está a la izquierda del todo la CPU y luego se van añadiendo módulos que van interconectados entre sí
por una U, que eso al final es un cable, básicamente, que lo que conecta es el bus de la CPU hacia la derecha a todos los módulos, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a añadir un perfil de soporte, lo primero. Nos aparece una especie de tabla donde todos estos serían los huecos que podrían ocupar el bastidor principal, ¿de acuerdo? Está un poco limitado pues, por la fuerza o la alimentación, ¿no? Los 24 voltios que se pueden o los 5 voltios, que sería como trabajaría internamente, que van a poder transmitir a lo largo del bus. Es decir, si nos pasamos de módulos, pues va a tener caídas de tensión. Si hacemos, es como si ponemos un cable muy largo, ¿no? Y muchos consumidores, tenemos caídas de tensión y trabajaría mal. Entonces está limitado un poco por esos motivos. Y lo que vamos a hacer es añadir una CPU, que estarían aquí, ¿no? Simatic S7300, CPU 300, y yo me voy a ir a una CPU, una 315.2 PNDP. Os explico. Yo voy a elegir una de estas porque es un modelo de CPU que ahora mismo tengo físicamente. Entonces, bueno, pues para hacer algunas cositas, a lo mejor para cargar y demás y mostraros, voy a poder utilizar. Pero podríais añadir la CPU que más rabia os dé. Si queréis, si no vais a tener hardware físico y lo vamos a simular, realmente os daría igual, ¿de acuerdo? Vale, bueno, yo os voy a mostrar ahora un poquito cómo es físicamente esta CPU. Aquí podemos observar lo que es el hardware, ¿no? Tenemos arriba el modelo que nos indica que es una CPU 315.2 PNDP, lo cual significa pues, que tiene un puerto Profinet y un puerto Profibus. Tiene dos conectores Profinet, pero es realmente un puerto solamente, solo una dirección IP y un conector Profibus DP. Veis que es un DB9 y bueno, luego tiene todas las indicaciones si hay un fallo de software o si hay un fallo de bus en el bus Ethernet o en el bus Profinet y luego bueno, cómo está. Tenemos un interruptor que nos permite pasar de a stop o a run la CPU o hacer un reseteo, ¿no? Si la CPU se ha quedado pillada en algún momento. Y esto que hay aquí pues sería la tarjeta de memoria, que es donde digamos que se guarda el programa. Sin esta tarjeta pues no podríamos trabajar en la mayoría de los casos, ¿no? Vale, pues bueno, pues, ya veis que es bastante sencillo de trabajar con ella, instalarlo. Y bueno, tenemos también una conexión, la conexión de la fuente de alimentación a 24 voltios, por supuesto. Y en el lateral, pues bueno, en la parte de abajo tenemos un tornillo que es el que sujeta al perfil y en el lateral pues tendríamos todos los datos del módulo que cuando está montado evidentemente pues nos lo tapará el módulo siguiente. Seguimos. En este caso yo tengo este modelo de CPU y lo que nos da la opción es a distintos firmware, ¿de acuerdo? El firmware también suele venir marcado en la carcasa de la CPU. Y no obstante, si lo que hacemos es subir el firmware, lo que va a hacer cuando cargue el hardware es automáticamente lo primero que va a hacer es transferirle la actualización de firmware a la CPU. Bueno, ya nos dice que solamente hay una posición posible para colocar este módulo, que sería la 2. Y lo primero que nos pide es que le generemos una subred y demás. Esto lo vamos a ver más adelante, no nos vamos a complicar ahora porque luego vamos a ver un poco cómo editar, cómo configurar redes y demás. Y bueno, no nos vamos a meter ahora mismo, ¿vale? Lo que sí que sería interesante es darle una dirección IP, porque a través de esta dirección es como nos vamos a conectar siempre que nos conectemos a través del puerto Profinet. Si nos conectásemos a través del puerto Profibus, que aceptaría conexión MPI también, pues no nos daría un poco igual. Pero bueno, está bien darle una dirección. Por defecto él va a venir con esta, ¿de acuerdo? Vale, bueno, de momento en general pues veis que nada, el nombre y 4 datillos que hay. Vamos a aceptar y ya nos incluye la CPU y nos aparecen los detalles de lo que tenemos, ¿no? Tenemos un puerto MPI-DP, tenemos un puerto PNIO que sería Profinet, este sería o MPI o Profibus-DP, y bueno, en el Profinet pues nos dice que tenemos dos puertos, o sea, realmente solamente es una conexión de red, pero tenemos dos puertos, básicamente, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues si nosotros damos doble clic vemos que hay una serie de propiedades que
Igualmente, bueno, es interesante conocer la dirección MPI por si nos conectamos a través de ella, no pisarla, ¿no?, con la dirección que pongamos en nuestro equipo. Pero bueno, de momento no vamos tampoco a darle mayor importancia a estos detalles porque los vamos a ver más adelante y tampoco queremos saltarnos pasos, ¿de acuerdo? Vale, y bueno, pues lo mismo si diésemos doble clic sobre el puerto Profinet. Veis que tenía más pestañas en este caso. Bueno, pues tenemos más cositas, ¿no? Pero como os he dicho antes, lo veremos más adelante. Así que suscribiros al canal si no estáis suscritos y activar las notificaciones para que estéis al día. Vale, bueno, pues los puertos 1 y puerto 2 tampoco tiene mucho más misterio, ¿de acuerdo? Vale, a partir de aquí seguimos pudiendo añadir módulos, con lo cual lo que vamos a hacer es una pequeña práctica y bueno, yo os voy a enseñar cómo quedaría. Ahora mismo tendríamos esta situación, ¿no?, que es nuestro bastidor, nuestro perfil, solamente la CPU, y vamos a añadir módulos de entradas digitales y salidas digitales. Tampoco vamos a pararnos mucho ahora en los tipos de módulos que tenemos porque hay contenido específico de esto, ¿de acuerdo? Entonces, para avanzar más rápido y que no tampoco sea muy aburrido el tutorial, vamos simplemente a añadir un par de módulos de cada tipo, de entradas digitales y de salidas digitales. ¿Dónde se colocan? Pues realmente, evidentemente tienen que ir a continuación, no podemos dejar huecos porque eso sería como dejar un hueco de aire, ¿no?, que no va a tener una comunicación física, pero vamos a ponerles en una posición concreta los de salidas, en una posición concreta los de entradas. ¿Cómo hay que ponerlos? La respuesta es muy sencilla, da igual, lo va a aceptar. Otra cosa es que usemos un poquito, pues, estrategias, ¿no?, ya son un poco avanzado, ¿no?, también tener estos conocimientos. Entonces, ¿yo qué es lo que haría? Yo pondría primero los módulos de salidas digitales. ¿Por qué? Porque los módulos de salidas digitales, lo que es la parte de 24 voltios, van a consumir más porque las salidas consumen más que las entradas. Tenemos salidas transistorizadas que consumen 0,5 amperios cada una, depende ya cuántas estén activadas a la vez, obviamente, y tenemos salidas también que pueden llegar a consumir 2 amperios. Entonces, esto es puramente la ley de Ohm. O sea, al final vamos a hacer que pase la corriente por los distintos módulos, van a ser como que tenemos cargas en paralelo y evidentemente si ponemos los que más consumen al principio, lo que estamos haciendo es que podemos estar generando una caída de tensión en el bus mayor. Lo va a aguantar seguramente, pero con el tiempo se va a ir degradando las conexiones, los mantenimientos son deficitarios porque la verdad es que aquí en general si no se rompe no se hace nada y bueno, pues puede generar caídas de tensión que puedan hacer un pequeño mal funcionamiento. Entonces, bueno, pues por costumbre, si podéis poner las salidas antes que las entradas, pues mejor. Que no os interesa porque queréis hacerlo por organización, por cómo lo han dibujado en el proyecto eléctrico y demás, podéis hacerlo, no vais a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a hacer este ejercicio. Vamos a añadir 2 módulos de salidas digitales y 2 módulos de entradas digitales. Os dejo un pantallazo de cómo quedaría. Bueno, si no os ha dado tiempo a verlo, podéis retroceder 10 segundos, que me ayuda a mí con un experimento que estoy haciendo con el tema de los picos en YouTube. Y si no, no os preocupéis, que lo vamos a hacer tranquilamente, ¿de acuerdo? Vale, bueno, tenemos aquí los catálogos y, bueno, aquí abajo veis que hay un tipo de módulos que se llaman SM, que tiene pues algún módulo especial, hay que es Analog Inputs y Analog Outputs, o solamente Analog Outputs, o Digital Inputs. Esto es lo que significan las siglas, ¿de acuerdo? Tenemos unos que son combinados, Digital Inputs y Digital Outputs, y tenemos Digital Outputs. Entonces lo que vamos a hacer es buscarnos uno de 16 salidas digitales. Veis que nos lo va marcando más o menos, ¿no? Son 16 salidas digitales que tienen alimentación a 24 voltios, o sea, que sacan 24 voltios y 0,5 amperios cada salida. Aquí abajo nos aparece la referencia de Siemens, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar este
podríais utilizar cualquier otro, no habría ningún problema. Y le vamos a colocar en el siguiente módulo del bastidor. Bueno, como veis, el módulo 3 nos le mantiene, digamos, no nos permite introducirle en el módulo 3, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues por el tema de los anchos y demás, o sea, el número 3 no coincide, está reservado, ¿de acuerdo? Y aquí tendríamos el siguiente que colocaríamos, ¿de acuerdo? Vale. Lo siguiente, vamos a buscar uno de entradas digitales, que va a ser también a 24 voltios, ¿de acuerdo? Los de 120 y 230 no son muy habituales. Antiguamente sí que había, se utilizaban más, pero bueno, ahora yo creo que no los vais a encontrar demasiado, salvo en máquinas muy antiguas, ¿de acuerdo? Y también vamos a utilizar este, que también es de 16 salidas digitales, y lo vamos a ir poniendo a continuación. Vale, pues tenemos aquí, ya tendríamos nuestra configuración, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa con el hueco que queda en X3? Pues lo vamos a resolver en el siguiente vídeo, si os parece, ¿de acuerdo? Si queréis, me podéis dejar en comentarios qué es lo que pasa con ese hueco, para qué está ahí, y lo resolvemos en el siguiente tutorial. Bueno, al igual que hacíamos cuando pinchábamos en los puertos de la CPU y demás, no hemos visto, pero la CPU también tiene un montón de apartados que también veremos cuando entremos más en detalle con el hardware, ¿de acuerdo? Y lo mismo sucede con las entradas y las salidas. Vemos aquí que pues podemos darle un nombre que sería un poquito más administrativo y demás. Y lo que sí que es importante son las direcciones, ¿no? Aquí nos dice dónde queremos que inicie en qué dirección querríamos que iniciase, o dónde inicia, ¿no? Él por defecto, cuando vamos añadiendo módulos, nos va introduciendo los que ve que están libres. Pero bueno, nosotros por proyecto podríamos tener aquí, yo qué sé, el que empezase en la 25.0, ¿no? En este caso. Y si le decimos a aceptar, veis que ya nos cambia aquí las direcciones de salida, ¿de acuerdo? La vamos a dejar con el estándar de momento, no nos vamos a complicar la vida. Pero bueno, es un poquito lo único que habría que parametrizar en este tipo de módulos. Luego veremos que hay otros módulos analógicos, módulos tecnológicos y demás que son más complicados, pero paso a paso, ¿de acuerdo? Perfecto, pues esto es todo. Vamos a continuar con el curso. De momento no nos extendemos más porque creo que es suficiente para comprender cómo funciona la configuración de hardware. A la hora de transferirlo al hardware, lo vamos a ver también en el siguiente bloque del temario, pero bueno, se podría hacer desde estos botones, ya os digo, ¿de acuerdo? Y también lo que es guardar y compilar es muy importante. Primero guardarlo, si no queremos compilarlo ahora, vamos a probar a compilarlo para que veamos que realmente, pues la compilación lo que hace es comprobar que todo está bien y que no va a tener ningún problema, ¿de acuerdo? Y luego es lo que va a transferir a la CPU. Y si no le damos a guardar, pues evidentemente el próximo día que abramos el proyecto nos va a aparecer esto en blanco, ¿de acuerdo? Es más, hay veces que lo que ocurre es que se transfiere alguna modificación, hacemos una modificación, lo transferimos a la CPU, se nos olvida guardar y el día siguiente vemos que hay diferencias entre lo que tiene la CPU y lo que tenemos en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces es importante siempre el tema de acordaros de guardar las cosas. Vale, pues nada, cerramos y dejamos todo preparadito para continuar en el siguiente tutorial. Muchísimas gracias, hasta la próxima.